Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos una invitadaza, este, con la seriedad que la caracteriza. Oli, no, te faltó decir bienvenides. Ah, sí, bienvenides. Es que ya con esa de la inclusividad ya me confundo. Exacto, Este, son. sí, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Exacto. Bueno, no te expliqué, pero ahora te explico Ay, no, ya todo. me voy. Este, el, o sea, la intención de este episodio es, bueno, en general de Ventaja Podcast es hablar acerca del crecimiento de los negocios o el crecimiento empresarial. Entonces ustedes dirán por qué tiene tanta familiaridad y por qué andan tan amenos estos muchachos. Ah, bueno, pues les presento a Tania Carolina Díaz Flores, que es mi hermana bebé, la El chiquita, la ligadito de la consentida, familia. ligadita. Este, y pues, o sea, al final la intención es, pues, como han sido los episodios y ahora el nuevo enfoque es que sea una cosa amena, que no es tanta pomposidad y tanta cosa de, ay, es que la sofisticación y eso, que al final, pues lo importante es cómo lo vive uno a los trancazos, ¿no? O sea, no así de lo que me dijeron en el curso y lo que me dicen las estrellitas de TikTok y lo que leí en el libro, que pues al final pues la realidad es otra. Entonces, aquí, yo como le digo Tania, pero todos en el mundo artístico la conocen como Carolina, entonces ahí no me importa que seas la invitada, yo de todos modos te voy a decir Tania. Puedes decir Tania Carolina. No, gracias. Mejor Tana. Este, cuéntales o cuéntanos, o sea, cómo, porque apenas ya anda de estrella ahí en el Instagram Live y que me entrevistan por aquí, que salgo en la tele y cosas así. Entonces, ya esas cosas de cómo empezó Monstruitos y eso, pues no. Más bien, eso qué importa. Más bien, o sea, de las cosas que te quería preguntar eran, una, ¿qué, o sea, qué es lo más difícil que se te ha hecho de hacer crecer Monstruitos? Porque, úchale, mana. O sea, ¿cuántos años tiene? Creo que 14. Sí, O sea, ¿no? 14 de que... Hoy estamos en 2023, ¿no? Ajá. Del primer bazar que tuve a hoy, el primer bazar fue en el 2010, 14, fue 12, 13 y 14 me parece, del 2010. Sí. Pero yo ya llevaba, calculo, un año más o menos de que empecé a tejer a que ya tuve, que ya tenía como nombre la marca y que creo que ahí ya tenía la página y así. Ujú. Entonces, yo creo que fueron unos 14, casi 15 años. Sí, Pues sí, ya es un rato. es como un bebé. Pues más malcriado, ¿no? Porque ni Todo se le da, todo me quita todo me quita. mi juventud. No, creo que lo más difícil es al crecerlo, el que sea tan manual, o sea, Ujú. manual me refiero que seas con las manos, o tan artesanal. Es que yo creo Ajá. que mis cosas no son artesanías, porque realmente es todo un proceso hacer una artesanía y de hecho hay certificaciones. Entonces, lo Ujú. mío no es una artesanía, pero tampoco es una manualidad, ¿no? O sea, pero bueno, que el Hecho a proceso mano. sea hecho a mano, que el proceso sea como tan lento, porque sí es lento, o sea, no hay manera de hacerlo más rápido. Eso no permite que crezcas como, por ejemplo, si tú tienes una estética, ¿no? O si Ujú. haces como ahora, no sé, los planchados y eso, que tú dices, ah, bueno, le enseño a 5 morras y entonces ya las pongo a trabajar y yo me voy a otra estética, ¿no? Ujú. Aquí no, porque a fin de cuentas todos tejen diferente. Y entonces si yo pongo a alguien a tejer, me pasó, o sea, mucho tiempo tuve quien tejiera para mí y es mucho trabajo, aparte De de hacerlo. hacerlo, pues, o sea, el enseñar,
Cuando tuve quien me ayudara a tejer, es todo un proceso. Yo no hacía patrones, Ujú, o muy esporádicamente cuando yo sabía que un diseño lo iba a repetir, pues ya me tomaba el tiempo de hacer un patrón. Pero para las señoras que trabajaban para mí, sí, tenía que hacer el patrón. Entonces ahí aprendí también, fue mucho prueba y error de que, pues yo no sabía hacer patrones para que los demás lo entendieran, porque yo lo hacía a mi modo. Y aparte, pues tejen diferente. Entonces cuando me entregaban, muchas veces me entregaban cosas que se veían diferente a lo ujú, que yo tejo. Y luego el pagarles, afortunadamente nadie me robó ahí mis diseños. ajá, Hacíamos un contrato y entonces creo que eso le daba cierta seriedad. Y que yo sepa nadie, porque hay unas personas que sigo y que me siguen, de las que ujú, trabajaron conmigo, y no, o sea, por ese lado no hubo problema, pero sí te limita mucho. O sea, siento que a fin de cuentas es algo que tienes que soltar si quieres crecer, en ese sentido. ajá. Soltar el que tus cosas no se van a ver iguales, en el que no van a tener el mismo amor que tú le pones, ah, como esos detalles. Y Que en creo que eso es esas, lo... ¿Mm? que en esas cosas artísticas es como bien difícil, como en la comida, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Tú ni nosotros, haces de comer? ¿eh? ¿Tú ni haces de comer? ¿Cómo no? Yo sí sé cocinar. Ah, bueno, ajá. ¿Cómo no? Ayer hice, Huevo. pechuga, no, que pechuga asada con espagueti. Ajá. Pues, no es lo más complicado, no es un chile en nogada, pero no me muero de hambre. Pero ve, por ejemplo, una cosa que nos pasa en la localidad familiar, de no es lo mismo cómo le salen las enchiladas michoacanas a mi mamá que a mi tía Sara, Sí, ¿no? O sea, que hay una línea ahí entre lo artístico y lo funcional, que también cuando delegas, pues es así de, exacto. Es como, sí, y justo mi tía Sara con su negocio de los guaraches, ajá, no podía delegar eso, o sea, no le salía a delegarlo porque no lo iban a hacer como ella. Y hay personas que creo que es mucho de tu personalidad, que eres más desapegada a esas cosas o te es más fácil soltar esas cosas, pero hay otras personas como yo que no. ujú, Entonces es muy difícil porque sí necesitas la ayuda, sí quisieras la ayuda, pero sabes que no se va a hacer. Y a veces la gente piensa que uno saca una millonada, ¿no? Porque ajá, si dices, doy en 350 este muñeco, ¿no? Y un claro ejemplo, ¿no? Yo daba en 250 los aguacates, ujú, eran dos aguacates. Y yo le pagaba a las señoras que me tejían 35 pesos, solo por tejer. No ujú, unía, no rellenaban, nada, solo por tejer. Y una señora sí me comentó así como, ay, ya vi tus precios. Así como de, eh, ¿no? Y dije, pues es que o sea, yo ya invertí en hacer un patrón, en entrevistarla a usted, le llevo las cosas, compro el material y después no es que me dé los aguacates y yo ya me voy al bazar a venderlos, no, hay que rellenar, coser, poner ojos, pago etiquetas, ajá, pago lugar de bazar, pago lo de mi página, el transporte, el transporte, la inversión de mi stand, o sea, como esas ah, cosas que muchas veces la gente no, ni siquiera los que tienen negocios ujú, lo logran ver, o sea, que eso todo tiene que salir de ese precio. Entonces, imagínate, 250 menos los 30. La verdad es que para mí sí era eh, pues una buena tajada, o sea, menos los 35 menos el material, menos el tiempo que yo le invertí a terminar eso, o sea, sí, ¿cuánto queda? O sea, 25, 50 pesos. sí, y entonces tienes que ver como de, bueno, sí, igual la verdad es que el negocio no es que dé para que en un bazar vendas 50 aguacates, 50 unicornios, 50 y que digas, sacas miles, 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 miles de pesos y entonces te sale, pues no, o sea, a veces va muy lento, a veces de repente de un día para otro se deja de vender un diseño. Y si Ujú, tú ya tienes esos, ajá, ahí se queda parado como los aguacates, digo, bueno, no los mismos, sino como los jitomates, ¿no? Así de, y ya se me van a echar a perder, ¿o qué ahora qué?
Pues sí, así. Entonces creo que eso frena, en lo que yo veo que eso frena como mucho el crecimiento. O sea que no, pues es que es muy hecho a mano todo, Ujú. todo, o sea, todo el proceso hasta que yo tengo que hacerle el hoyito a la etiqueta, o sea, como todas esas cosas hace que, para mí, ¿no? Igual y para Sí. otras personas no es así, pero para mí eso hace como que yo diga, prefiero mi negocio chiquito, o sea, chiquito en el sentido de yo hacerlo y Ujú. lo que alcance a hacer, porque ya tuve la ayuda y es muy estresante. Sí. O sea, tendrías que ver ahí qué vale más para ti, si vender mucho o bueno, sí, pues como irte para Ajá. allá, o sea, así. Y la verdad es que también el mercado ha cambiado. O sea, yo cuando empecé no Sí. había nadie que tejiera, o bueno, igual iban a decir que payasa, ¿no? Había una persona que se llamaba Mía de Limón, Paleta de Limón, algo así. Ajá. Ajá. Una de Guadalajara, no sé qué. Pero cuando yo empecé, ella como que ya casi no hacía nada. Hacía unos muñecos muy característicos, o sea, tenía totalmente su estilo. Ella y otra persona creo que logré encontrar en internet. Entonces sí ha cambiado muchísimo. O sea, de que yo Ah, sí. empecé y no había nadie y era novedad para la gente, a que Ujú. ahora en los bazares o hasta en los comentarios en las redes es como de, ay, para que lo haga tu tía, ay, para que Sí. lo hagas tú, ay, para que lo haga tu abuelito. O sea, ha cambiado mucho eso. Peor aún, o sea, ya también cuando no hay esa, o sea, más bien cuando la barrera de entrada es muy cortita, que lo puede hacer la tía. Por ejemplo, yo ya llegué a ver en tianguis, o sea, en tianguis normal de mercado sobre ruedas, cuando antes no, o sea, ni por encima, o sea, eran las carpetitas estas que pones en el mueble de la tele o en el librero. Bueno, para los que no estén, es que ajá, hijos de madre tejedora, pues sabemos cómo se llaman las cosas. Son esas cosas también son de crochet, ¿sí, no? Sí, Y son patrones con muchos hoyos y lo pones decorativo, ¿no? Entonces, que son de las abuelas y las bisabuelas, que era muy común verlo en las casas. Y era lo único que había de crochet, lo demás eran servilletas, ¿no? De punto de cruz, pues sí, era muy sofisticado, y las de bordado normal de que te ponen a la terapia ocupacional. Este, ¿Sí o no? No, es que sí hay unas cosas bien artísticas, pero no todas. Em, pero también en eso, también sabes o sea, como que, bueno, también que el contexto, de que ahí en muchas decisiones o muchas cosas, pues yo apoyo en lo que pueda aquí a la hermana, y viví muy de cerca justo esa transición o sea, de lo complicado que se puede volver un mercado en el sentido de todos los actores. Porque, ¿te acuerdas cómo eran los primeros bazares? Me acuerdo mucho uno, pero no me acuerdo en dónde fue, que, o sea, se vendió un montón y fue así como, puta, o sea, así como muy, muy raro, como no, o sea, aquí está lo bueno, ¿no? Pero cómo también ha evolucionado la disponibilidad de la materia prima, o sea, de los estambres, de todos los accesorios y todo lo que tiene que ver, los diseños, los patrones, los clientes, la competencia y los canales de venta, porque no son los mismos bazares ahora que hace años, no son los mismos proveedores y no son los mismos clientes. sí. Hay muy pocos clientes, yo creo podría decir 3 clientes que ubico desde que empecé a que han seguido. Ujú. Porque la verdad es que lo que yo creo y por lo que ellos comentan, ya aprendí a tejer, mi tía ya me los teje, mi mamá los teje, entonces ya no o sea, ya no consumen conmigo, Ujú. ¿no? Eso, los bazares ahora evolucionaron como a baratijas para mí. Ajá, sí, no, sí, Este, sí, sí. el aretes de 30 pesos, de 50 pesos, ropa usada, am, Sí, termos de esos de Kitty que encuentras en Tepito,
todo eso, ahora muchos bazares son así, ya no son de arte y diseño. Entonces, imagínate si yo voy a un bazar de esos, que aparte son mucho más caros de lo que yo pagaba antes, Ajá. y llevo un llavero de 250 versus un llavero que les De 20 costó 30 pesos. pesos en el centro y están dando en 60, ¿no? Ajá. Que dices, igual y está del mismo tamaño, igual y es el mismo personaje, pero pues no, o sea, no implica el mismo trabajo. ¿Y qué otra cosa decías? Los De, insumos. ujú. Ahora siento que hay más facilidad de encontrar material y hay que buscarle más. O sea, yo, por ejemplo, innové con los estambres texturizados. Ajá. Cuando a mí siempre me llamaron la atención. De hecho, hubo una vez cuando tenía poquito que había empezado a tejer. Creo que no, ese cliente fue por ti. Fue una amiga tuya ¿Cuál? que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero le fui a entregar por Escuadrón 201, una onda Ajá. así. Era una cafetería, algo así. Sí, no me acuerdo cómo Ah, se llamaba la muchacha, la verdad. Si todavía es amiga, perdón, porque creo que no, no me quedó muy bien. ¿Ya no es? no. Pues, Habla le, mal de ella. le hice un cerdito y ese estambre que agarré para el cerdito, mi mamá y yo nos peleábamos por ese estambre. Es un estambre texturizado que se llama chenille, pero se ve como si fuera terciopelo. Ujú, Entonces, antes no encontrabas como tantas texturas en estambres aquí por el clima, porque esos estambres son o eran como más ujú, venían de Canadá, venían de Europa, o sea, necesitaban ser calientes y aquí pues realmente no se vendía eso, ¿no? Era muy sí, caro. Entonces una marca de aquí sacó esa textura y mi mamá o yo compramos el estambre, no me acuerdo bien, y nos peleábamos por tejerlo, así como de, no, yo voy a hacer eso, no, yo voy a hacer eso. Y total que gané yo y hice la cerdita. Fue un trabajo, pero o sea, el estambre era muy feo. Al ujú, final tuve que terminar lavando la cerdita, no me acuerdo por qué. Creo que como para darle otra textura, porque quedaba como bien tieso, no sé. ujú. Y así la entregué. O sea, al final sí quedó. Qué mala publicidad me estoy haciendo. Sí quedó bien, pues, pero yo sé como todo el proceso que hice para que quedara. Ajá, Porque mejor. quería como bajarle lo duro al estambre. O sea, eso A la era lo que rigidez. quería. Sí, la rigidez. Y entonces ya después, de ahí como que se me quitó hacer texturizados y después ya. Y de hecho fue con ese, mira, aquí lo tengo. Este, Mm, yo ujú, lo compré en una de esas ventas que alguna vez nos acompañaste tú. ajá. La Ujú, primera vez que lo encontré solo era un paquete con 3. Y yo tenía bazar en unos días. Y pregunté qué hacía con él. Yo tenía como la idea de un unicornio, porque en ese ujú, entonces se vendían bien los unicornios. Total que lo subí y fue la locura. Así de, no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y yo hasta te dije, oye, ¿qué hago? Porque tengo 3, pero ¿y cómo le va a hacer para el bazar? O sea, ¿a quién se lo vendo, no? Y tú dijiste, ponlo en preventa. subasta. No, en Ah, también. subasta. Ah, sí. Ujú. Y entonces, pero yo como que antes tenía otra visión, como más inocente, la verdad. Ujú, Y entonces dije, ay, no, porque ¿cómo les voy a hacer? Igual y también no creyéndome como mi trabajo, ¿no? ujú, ¿Cómo voy a hacer una subasta? O sea, como de quién me creo yo, pues, para hacer eso, ¿no? ujú, Total que yo dije, me voy a quitar de problemas, y puse, los llevo al bazar, los primeros que vayan por ellos, pues se los gana, ¿no? Y fue mucha bronca porque después hasta me reclamaron que porque ellos fueron por el muñeco y yo ya no tenía, pero yo dije, pues tengo 3, o sea, yo sí avisé. ujú, Un señor, eso me sacó de onda porque, o me sorprendió porque un señor muy enojado me escribió en los comentarios de ese post ajá, que yo bien grosera le había dicho y no sé qué, y yo dije, cuando se vendieron el último unicornio que él decía que era el último, yo ni ujú, siquiera estaba, o sea, como que fui al baño, fui a comprar algo, no sé, y lo vendió alguien que estaba ayudándome a cuidar el lugar, ujú, ¿no? Y de ahí de este hambre fue la locura, o sea, porque después sacaron otros colores y yo hice toda una colección de unicornios suavecines se llamaba. ujú, ujú. Entonces siento que yo he tenido como eso. ¿Sí me explicó? O sea, como
tengo como la visión Sí, de cuando veo algo como o sea, esto tiene potencial. Y ahora es mucho más común los estambres texturizados. Si ves ujú, TikTok está lleno de niñas que tejen de esos sí. estambres. Cuando Y yo los tejí hace 10 años, Etsy también, también. ¿no? Sí, Que siente que es la novedad cuando en Monstruitos ya estaba sí. así de, Sí, no, eso amiga, eso ya, ya se dejó, ya pasó sí. de moda. Pues ahora como que regresó, como que nos gusta mucho lo con textura, pero pues fue algo que yo hice. Y sabes que ya a veces siento que la gente no me cree. O sea, cuando le digo, yo empecé hace tantos años, es como, ¿y por qué no Ujú, eres famosa? ajá, Y yo digo, pues supongo que porque mucha gente es famosa porque abrió su canal de YouTube y enseñó y como, o sea, sé que hay muchas personas que tienen, señoras que tienen muchos más seguidores y es por eso, ujú, ¿no? O porque encuentras, o como se dedican a tal vez a como la memorabilia, ya sabes, como de ajá. tejo, Stitch, tejo, o sea, todo lo que va saliendo de moda lo van tejiendo, lo van tejiendo, lo van tejiendo y pues sí, obvio te ganas un mercado, Ujú, pero ese es tu ujú. mercado, o sea, que a Fí- mí no. Fíjate que de las cosas que más me enorgullece de ti es que eres firme en las decisiones y una de las decisiones firmes que has tenido es esa, o sea, mis cosas son mis cosas y no tengo que estar copiando y pirateando cosas, ¿no? Que es como una mentalidad muy, en general latina, pero en México, o sea, se ve clarísimo eh, bueno, como hay en la casa de las farmacias, que nosotros, pues hace muchos años, o sea, teníamos farmacia y ahora apenas hice la cuenta con nuestro hermano, que es, está encerrado ahí en el En el ático cuarto. ajá, y le damos Ahorita cabezas voy de a pescado. aventarle sus pescados. Haciendo cuentas y hay como 10 farmacias, o sea, de 15 minutos a la redonda caminando, ¿no? O sea, que la gente también es muy de, pues yo también lo hago, ¿no? O sea, así de, es bien fácil, es bien cómodo, pues, si ya venden, pues yo también voy a vender. Entonces, esa decisión, mm, yo luego sí te decía así de, "Ay, eres demasiado exagerada", pero cada vez entendí más ese punto de que esa es una de las cosas en donde uno se debe de agarrar de la esencia de la marca, ¿no? Y que Monstruitos nunca ha perdido la esencia de que son diseños originales, que es hecho a mano, que hay una selección, o sea, que hay un proceso no solamente de la tendencia común, sino que se marca tendencia, ¿no? Y eso está chido, o sea, cuando ya ves a los demás haciendo las cosas, como, ¿te acuerdas también de las estas que son como cabezas, como trofeos? Ah, ¿No? Que tú empezaste a hacer y ya todos los demás así de, ay, es que ya traigo de esto, ay, así de, no man. sí. Y a veces es como, tienes alguien de que veíamos un programa de radio, que escuchábamos un programa de radio, decía, las ideas están en el aire. Ujú, Siempre cosa, ¿no? A veces yo he visto, o yo quiero creer que a muchos se les ocurren cosas igual que a mí, ujú, ¿no? A veces cuesta trabajo creerlo, pero sí, pero de eso de la esencia, es como de lo que más me cuestiono últimamente, pero tampoco es algo que vaya a dejar, me explico, porque yo pienso, si yo me hubiera ido como me la paso haciendo Mickey, me la paso haciendo Stitch, ahora que estuvieron las flores de moda, ujú, si lleno mi feed de flores, yo sé que voy a tener mucho más dinero. He visto cuentas que crecieron así en la pandemia solo por vender flores. sí, Pero a mí no me gusta, o sea, ni siquiera siento que estén sacando sus costos bien, porque, o ajá, sea, yo cuando di mis precios de flores, la gente se infartó. Y yo dije, pero si yo me tardé 3 horas en hacer una rosa, porque hago pétalo por pétalo, después lo ajá, pego, y así. Entonces, la verdad, dudo que estén sacando sus precios bien, pero creo que lo ven como de, pues es que tal vez vendo, no sé, 20 ramos al mes, ¿no? Y tal vez para ellos es suficiente. Pero ahora me doy, aunque económicamente no debería, sí me ujú, doy la licencia
de negarme a ciertos pedidos. Ujú. O sea, decir esto no es lo mío, o sea, o sea que, ay, ¿me haces un ramo? No hago ramos. O sea, a ciertas personas tengo un cliente que es mi cliente desde la pandemia y que es muy buen cliente y deja de lo que me compra, sino el trato con él. Es muy Ajá, agradable, muy atento. sí, Sé que son regalos especiales para él. ujú. Que lo valora, ¿Cómo? que lo valora. Lo valora, sí, justo. Ujú. Y entonces a él sí, él fue el último que le hice ramos, por ejemplo. Creo que van dos que le hago a él. Pero pienso yo, o sea, a mí cuando me dicen, hay un ramo, no sé qué, y les digo, la verdad es que yo no hago eso, pero te recomiendo a tal amiga o te recomiendo a tal persona, ¿no? Porque Ujú. yo, o sea, yo no lo hago, pero otra persona lo hace, ¿no? Y justo es lo que pienso, o sea, que si hay tanta gente haciendo lo mismo, ¿por qué no tomar tu estilo y decir, ¿sí me explicó? O sea, Sí, nada más esto, como que quieren abarcar todo. Y siento, y yo algún momento lo quise, o sea, como de, ay, y si hago también ropa tejida, o sea, como que mi idea era como sacar una línea de ropa tejida para bebé. ujú. Y no la pagan, y es mucho trabajo, y entonces haces como otra línea, y entonces son más fotos, son más posts, son más el ver los patrones, el hacer, bueno, que lo hace mi mamá, eso, todo eso, ya sabes. Y entonces realmente he visto que quedarte como en tu línea es lo mejor. Y Ujú. que de repente tienes como chispazos, ¿no? De que yo, por ejemplo, ahora que hago aguja mágica, pero va totalmente con mi estilo, o sea, porque de hecho cuando lo hice los texturizados la gente me decía, pero es Estela, ¿no? Y entonces es como lo mismo con el bordado, ¿no? O sea, con este tipo de bordado es como peluche. Entonces siento que queda bien, pero no es como que yo me quiera poner, o sea, ya en este punto de monstruitos, no. Ponerme a hacer todo, creo que no, a fin de cuentas no abarcas nada. O sea, o te Ajá. estresas más. Sí, es que justo el primer episodio de la nueva temporada nos decía Ale Bustos que, o sea, que una de las cosas más importantes y de donde casi siempre le fallamos es en definir el perfil ideal de cliente, ¿no? Mm, Que es, pues, no solamente a quién quiero atender, sino cómo es el trato, porque pues, puede ser un cliente que compre muy bien y, y que sea meramente lo económico, pero el cliente no solamente es de lo económico, es el trato, es el seguimiento, la recompra, los referidos, o sea, involucra hasta desde las ideas, ¿no? Que en un momento llega a proponerte cosas nuevas de, oye, es que quiero hacer un regalo, o sea, que se vuelve más cómplice, ¿no? Quiero hacer un regalo especial o quiero hacer algo diferente, eh, tengo la idea de por aquí, tú puedes, ¿no? O sea, como que te incluya en esas dinámicas, eso ya es, o sea, ya es otra cosa totalmente distinta. sí, y justo como que eso yo he querido, cuando me di cuenta de que los comentarios de los demás no importaban en este aspecto, en el de, ¿por qué no vendes aquí? ¿Por qué no vendes allá? ¿Por qué no Ujú, haces esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Y entonces yo dije, ¿qué es lo que yo quiero? ujú. Y entonces dije, a mí me gusta mi negocio así, o sea, igual habrá gente, a mí lo que me pegó fue el comentario de una muchacha que lleva negocios, o que ya sabes, tips de Ajá, negocios y daba cursos y así, como el Raimundo. como el Raimundo, así de criticón. Entonces yo tomé un taller con ella, porque aquí algo muy importante, supo vender su taller. Ujú, En un live como que preguntó y no sé qué y contó como que era y había como ciertos aspectos que a mí me llamaron la atención, como cómo mejorar tu feed, tener como más organizado eso. Total que tomo su taller y yo soy muy preguntona. sí. Y entonces como que llamé la atención de ella y ella terminó viendo mi feed y sin que yo se lo pidiera, dio una crítica hacia mi trabajo. Ujú, Cosas que ahora digo, eso no tiene lógica, o sea, como de, tu feed se debe de ver 70% texto, 30% texto con contenido de valor, 30% o 10% de ventas y 20% como de diversión, ¿no? Y ujú. yo dije, "Ay, pero ¿de dónde saco tanto contenido de valor? No sé qué tanto Ajá, podría contar del tejido.
Total que sí empecé a hacer eso, pero bueno, el chiste es que así en 5 minutos, ella me dijo que mi negocio no iba a ser exitoso si yo no tenía más gente que trabajara para mí, que mi negocio no iba a ser más exitoso si yo no pagaba publicidad o me hacía como community Influencer. manager, ¿ya sabes? Ajá. Como varias cosas así, y la verdad es que a mí sí me pegó mucho. Y después de eso, yo dejé como de postear como 15 días o más, que eso es muy raro en mí porque yo soy muy Ujú. constante. Y entonces después como que pues fue un ciclo, o sea, tuve que pasar varias etapas hasta decir, ¿y ella quién es para venirme a decir eso? Por ver Ujú. 5 minutos mi feed, que ni siquiera vio que entre las imágenes, si ella leía, si se tomaba el tiempo de leer el caption, de no solo hacerle así, Ujú. veía que había contenido de valor, veía que había historias contadas ahí, veía que había, me gusta mucho hacer como memes tejidos, ¿no? Como Ajá. chistecitos así. Y ella no lo vio. Y entonces después dije, pero que ella no lo vea, o sea, ella no es la máxima autoridad de eso. Y de ahí tomé la decisión como de, es mi negocio, a ver, entonces, ¿qué quiero? Ujú. Y dije, o sea, quiero, porque tú también me diste como la opción, ¿no? Como de te consigo a alguien para vender en Liverpool cuando todavía no había marketplace en Liverpool. O sea, eso tendrá 8 años, 9 años. Sí. Y yo te dije, no, no, yo no quiero, yo me da miedo, y cómo, y no sé qué, ¿no? Y entonces ahora dije, ya vi que no quiero, o sea, me cansa mucho lidiar con las demás personas, ya probé que me tejieran, Ujú. ya cambió totalmente la venta después de la pandemia, o sea, ya no me es tan fácil vender mis propios diseños, ya la gente solo quiere personalizados. Ajá. Y entonces dije, pues yo lo que quiero es este negocio donde yo puedo atenderlos personalmente y darles el trato. Yo siempre he dicho eso. Yo quiero que en mi negocio se sientan como a mí me gustaría sentirme en otros negocios, Ujú. que son amables, que están al pendiente de ti. Me ha ¿Qué te hacen pasado en otros cheesecake? negocios que les escribes y, ay, se me olvidó tu pedido. Ay, ya sabes, y dices, o sea, ¿cómo se te olvida un cliente, no? Entonces, Eh, sí lo entiendo, pues, pero es grosero que te lo digan, ujú. siento yo. Porque tú estás dejando tu dinero ahí, hasta tu ilusión, ¿no? De que quieres Sí. comprar algo y que te contesten, ay, se me olvidó. Pues a mí sí se me hace feo. Y a todos nos Sí. ha pasado, pues, pero he aprendido como a ser más consciente de esas cosas. Ahí fue creo que donde metí más de que se sientan apapachados, o sea, mandarles los stickers, que esos normalmente los venden las marcas, mandarles un regalito, el Los cupón de dulces. descuento, un dulce, ahora mando dulces, antes era, ya se terminaron, pero mucho tiempo fue una postal con un mensaje personalizado. Ya Ujú. fuera que es la quinta vez que me compran, siempre les escribía algo. Y Porque eso aparte te muchos, acuerdas de quién es. sí, sí, o sea, sí me acuerdo de quiénes son, de quién, o sea, de quién me ha comprado. O, ¿sabes también qué pasa? Que tal vez de su nombre, o pues porque cambian su foto de perfil, ¿no? Ujú. Pero me dicen, yo te compré esto, y le puedo decir, Ujú. ah, sí, este pedido, chalala, chalala, ¿no? Ujú. Y entonces, total, que yo decidí que mi negocio fuera ese. Y entonces cuando yo solita me cuestiono, ¿no? Ay, Ujú. sí, pero es que, eh, no sé, a veces me dicen también, ¿no te da pena grabar historias o no sé qué? Dije, pues sí, es como si tuviera como cuando teníamos una farmacia, ¿no? Ajá. Pones tu cara ahí, ¿por qué me habría de dar pena vender? O como, ¿qué otra cosa se me hace así? Ah, por ejemplo, a veces pienso como de, ay, y si dejo un ratito como para descansar, 3 semanas, y como que tu cabeza te dice, no, se van a olvidar de ti, ya tu feed ya nadie lo va a pelar, ya no le va a aparecer a nadie, ya si te vas, ya no vas a poder regresar, ¿no? O sea, Ujú. y pienso, pues hay negocios que cierran hasta años, negocios físicos, y Sí. vuelven a abrir y tal vez sí les cueste trabajo, pero logran posicionarse otra vez. Y creo Como que los son sopes de la nopalera. como los sopes, ahora ya no compro, pero A ver, pero sí o sea, las chelas se desaparecieron un rato sí.
y se han Y el que cambiado la de gente local. lo buscara. ¿Viste cómo le ganaron después de tantos años de que fuera el negocio del señor? Porque realmente la que los llevaban eran las muchachas. Ujú. ¿Cómo la gente se fue con ellas? Porque Sí, el señor, pues era el dueño, pero el trato lo tenían con ellas. Y el sí, sazón, a fin de cuentas, pues ya ellas se lo pusieron. sí. Y las siguen a las señoras. Ujú. Entonces, no sé. Pues sí. Ajá. Siguiente Sí, pregunta. sí, sí. Sí, si el producto es suficientemente bueno y al final la gente entiende que es algo que vale para ellos, o sea, siguen a pesar del tiempo y de un montón de cosas. No, más bien ya para terminar, esa es una pregunta que justo dejé al último para hacer clickbait. Este, o sea, ¿tú cómo te has sentido con el apoyo? ¿Cómo te has sentido con el apoyo profesional mío? Porque muchas veces, no, 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 o sea, no como hermano, o sea, yo como hermano, pues, o sea, lo que sea y como sea. Pero en lo profesional, o sea, sí has sentido, ¿hubiera sido diferente? ¿O qué? Creo que no lo podría separar si no fueras mi hermano. Ahí va el de las lavadoras. Esa es la eh, canción más escuchada de México. sí. El, como que no podría separar si fueras mi hermano o no, porque yo creo que si no fueras mi hermano no me darías tantos consejos gratis porque es tu negocio. ¿Me explico? O sea, no creo que llegue otra persona y te diga y tú le aconsejes y le digas, No, así tan abierto no, no. ah. Pero, a ver otra vez, ¿cómo era la pregunta? Ajá, que o sea, que cómo te has sentido con los consejos y con el Vaya. acompañamiento y que yo hago el sitio web de Monstruitos, Y es muy chuleado la página. O sea, la gente que lo ve o muchas personas que llegan desde la página les gusta mucho el el sitio. sitio. Sí, pero en general, o sea, como del lado profesional, o sea, ¿crees que vale la pena tener a alguien que le estés preguntando cosas, que lo sientes diferente a comparación de otras amigas, para no mencionar nombres, que se han quedado en el camino? Eh, o sea, comparando todo eso, ¿crees que ha sido una diferencia? Sí, y creo que yo, o sea, a fin de cuentas todos tenemos nuestro proceso, ya no es algo que pueda retroceder, pero creo que yo debí de haber sido más, ¿cómo se dice cuando recibes? Receptiva. Sí, justo, porque yo como que en un momento fui como, esto es mío y yo sé lo que es mejor para él, pero en el sentido malo, no como ahorita, ¿me explico? Que ahora Ujú. es como que fluyo más, siento. Pero yo pienso que si yo hubiera sido receptiva a los consejos que me diste hace 9, 10 años, mi Ujú. negocio hubiera crecido más. Mm. Porque tú me decías, o sea, fíjate, yo pagué para que me dijeran, haz contenido de valor, yo pagué en la pandemia, ¿cuánto tiene? 3 años, ¿no? Eso tú me lo habías dicho hace ocho Desde años, hace no. 9 años, y yo decía, ¿el qué vas a ver? O sea, ¿el qué vas a ver, no? O sea, que para que, o sea, para que él no sabe, él no tiene un negocio, ¿cómo vas a ver? O sea, él habla de lo que él ve Anda por de fuera, ¿no? chismoso. Ajá, me decías, da talleres. Y yo que decía, ¿yo qué voy a, o sea, yo qué voy a enseñarle a la gente? Yo que, ya sabes, ay, Ujú. no, yo no, yo lo que quiero es tejer, yo no sé qué. Vende cosas aparte de lo tejido para que se libere tu carga y tengas otro ingreso. Ay, no, yo qué voy a vender cosas, yo lo que quiero es tejer. Y la verdad Ah, es que entonces ya vi, el pedo eres tú, no yo. sí, o sea, pues nadie te dijo que eras tú, pues tú te lo quisiste cargar. Me hubieras preguntado y yo te hubiera liberado desde hace tiempo. Pero sí, justo, o sea, creo que mi error fue el no querer experimentar, el no recibirlo y decir, sí, o sea, igual y sí me aliviana. Sabes, como que era muy cerrada, pero para todo. O sea, y lo fui aprendiendo a soltar hasta en el tejido, o sea,
ay, no, esto se tiene que hacer así. Y después ya Ujú. dije, bueno, pero si ella lo hace así, está bien. Y eso me enseñó el dar talleres, ¿no? O sea, Ajá. el ser más empática, el Sí, respetar el proceso de los demás. eso, el ser vulnerable, ¿no? Y Sí, decir, a lo mejor este punto o lo que tú quieres lograr no me lo sé, pero tener como esa sinceridad y esa vulnerabilidad de decir, pues, no lo sé todo, pero yo estoy aquí para acompañarte, ¿no? sí. Pero eso es culpa a mi mamá, Ah, públicamente. sí, 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 porque yo ella es también, muy, recuérdame la palabra, no que sé, ella cree que lo puede todo. ah, pues, terca, No, 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 hay otra palabra. Me voy a acordar. Como, no me acuerdo de la palabra. No me acuerdo. obstinada, No, es no me ensimismada, acuerdo, pero ella lo dice mucho también. O sea, ella se reconoce siendo así. ajá, Y es justo eso, o sea, creo que y yo se lo dije a David hace poco. Eh, o sea, si yo hubiera hecho, no, o sea, no exactamente todo lo que tú me dijiste, pues, pero seguir como esos consejos, creo que estaría más alivianada ahorita. ujú, Porque, o sea, yo hubiera sido también pionera en dar talleres, cursos, ajá, pionera en vender material, ¿no? ¿Cuántas veces me los dijiste, vende cupones, material, vende el estambre? Y yo no, y yo no, y yo no. Y ahora ya viéndolo como con toda la competencia, pues es muchísimo más difícil. Cuando ahí pues yo hubiera tenido como una base, ¿no? y Igual tú ahorita ya hubieras, hasta podría tener mis clases grabadas. Sí, Enrique, o ajá, sea, yo iría adelante muchos pasos. hubieras sido la proveedora de estas nuevas, ¿De qué? la proveedora de estas nuevas, Estas nuevas. Ah, sí. ajá, De las personas. Sí, justo. ¿no? Sí. O que me Sí, decías, que yo te decía, es que me preguntan mucho, es que me preguntan mucho. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Pues vende asesorías. Y yo, ay, ¿yo cómo voy a vender asesorías? ¿No? Pero fíjate que, o sea, también una de las cosas de, por ejemplo, es que uno, ahora ya entiendo bien esa frase que dice, hay dos momentos en la vida, Es la canción uno, de Jarabe Palo. no, espérate, uno cuando nace y y cuando uno se da cuenta que va a morir. Y no es por la muerte, sino que uno se reconoce como persona, ¿no? Y todo ese proceso que has llevado y que yo también he llevado, que por ejemplo, o en la terapia me pasó algo curioso. O sea, yo en mi imagen mental, yo no me veía moreno. O sea, hasta Racista apenas, aparte. ajá, yo hasta apenas me identifiqué, y dije, o sea, tan negado y tan abstraído en mí, sin importarme todo lo demás, o sea, no me identificaba. Y es justo, pues también de lo que hemos platicado, de que al final es un proceso y que no es el hacer caso o no, sino que necesitabas vivir eso para ser la persona que eres ahora. Y eso está bien chido. Sí, pero, o sea, sí lo entiendo, Ujú, pero creo que si algún consejo yo podría darles a las personas que están teniendo un negocio apenas o que van en el proceso, es eso, ser más abiertos. O sea, ujú, o sea, no creer que la gente te lo hace como porque quiera mandar tu negocio, porque a fin de cuentas es control, ¿no? Lo que tienes en tu negocio. O sea, yo hago esto, yo hago el otro, yo decido. sí, Y yo muchas veces, hasta hace, yo creo que no tantos años, 5, 6 años, yo no acepté, más bien agradecí. ¿Sabes cuándo? Cuando hice la colaboración en YouTube, ah, ajá, que yo justo te pregunté y te dije, es que esta muchacha está haciendo esto, no sé qué, y le falta una o dos marcas. Pero ¿qué tal ujú, si se lo mando y no quiere? ¿Qué tal si se lo mando y no? ¿Y qué tal si? Y tú dijiste el no, ya lo tienes ganado. ujú, Mándaselo. Y entonces escribí no sé qué, y todavía te mandé lo que le había escrito a esta morra, y ya me dijiste como, ah, sí está bien, no sé qué, nos cuento. Y se lo escribí y me contestó a los días. ujú, Y esa colaboración cambió Monstruitos. O sí, sea, lo cambió. Y yo me lo iba a perder porque me daba miedo. O sea, porque me daba miedo que me dijera,
ni siquiera pensaba como que no me contestara, sino como que yo en mi, ya sabes, mi imaginación, Ajá. yo decía, me va a escribir y va a decir que no le gusta mi marca, o sea, que no es para ella, que no quiere colaborar conmigo. Y ahí, por ejemplo, me di cuenta como que no estaba sola, Ujú, porque yo mientras tejía, mi mamá iba al centro por estambre, Isma iba a mi casa para, yo sacaba 2 tandas de envíos al día. ujú. Uno sí le alcanzaba como a agendar para la recolección, pero el otro ya no. Y él iba, ponle 6 de la tarde, porque ves que FedEx quedaba cerquita de Sí. mi casa, y se llevaba 7, 8 paquetes que yo lograba terminar en ese tiempo. Y Mm, David me alimentaba. sí. O sea, ¿sí me explicó? O sea, ahí me di cuenta como de si es mi negocio, pero siempre me han ayudado todo, o sea, toda mi familia en mi tía Sara compartiendo, Sony Mm, compartiendo y comprándome, recomendándome, otras primas comprándome. O sea, te das cuenta, y bueno, así como más cercanos ustedes, ujú. ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, a mí me dice, que me preguntan de la página y dicen, ay, pero es de Wix, o ¿cómo le hiciste? Me escriben para decirme, ¿cómo le hago? Le dije, la verdad es que no sé. O sea, mi hermano se dedica a eso, le digo, si quieres te paso el contacto, ¿no? Ujú. Y me dicen, ay, bueno, es que pues es tu hermano y no pagaste la página, ¿no? Pero pues uno que la tiene que pagar, ¿cuánto costará? Y le dije, te hace descuento, si le, dame tu Ujú, contacto, yo se lo paso o te lo paso y dile que vas a mí y te hace descuento, ¿no? Y sí, o sea, ese la verdad es que es un privilegio. ujú. Yo no sé cuánto cuesta una página, pero varios miles de pesos, ¿no? Sí, como 2 riñones, más o menos. Bueno, y entonces en el Bueno, mercado nada más negro, tengo ¿no? uno. Aquí en Iztapalapa tal vez no están muy caros. Pero sí, o sea, justo me quedé en mi consejo, ¿no? Eso, Ujú, que sean más receptivos y que, mm, ¿cómo se? Más abiertos, el que experimenten también el que alguien les ayude. ujú. Y Sí. también, eso es cierto, que normalmente cuando no pagas, no valoras. Ujú, Entonces, igual y como a mí me daban los consejos de gratis, ujú, era como, pues, luego lo hago, ¿no? O como que empezaba y ya tuve otras cosas que me dan dinero, pero pues porque no invertiste. ujú. Entonces, cóbrales a todos menos a mí. Ah, bueno. Yo ya aprendí Este, mi lección. bueno, pues ya, con eso, con el consejo cerramos. Pues muchas gracias, Tana, por estar aquí de invitadaza. A ti. Siento que debí de haber sido la primera invitada. Se nota como no se apoya a la familia, ¿verdad? Sí, Pero, sí. Ya, y lo que pasa es que tuve un espacio extra, entonces, ¿cómo lleno ese ah, espacio? sí, alguien Sí, canceló y sí, alguien canceló y que quién puedo agarrar. Ya, ni modo. justo aquí está mi mamá escuchando tus groserías. Ah, sí, ya sé. Al rato que me reclame.